buenos días, querida audiencia, queridos amigos, hermanos en la fe. Bueno, hoy quiero compartir, como cada día estoy compartiendo, una palabra de parte de Dios, pero quiero dejar que corra una adoración un poquito. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, Señor, podamos entender lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, para que podamos conocerte, Señor, en este tiempo, Padre. Quizás, Señor, no hemos estado muy conectados contigo, pero este es el tiempo. Este es el tiempo donde podés comenzar a buscar al Señor. Este es el tiempo donde podés comenzar a dejar atrás lo que ya has vivido y poder realmente buscar del Señor, de su presencia sanadora, de su presencia que trae libertad, de su presencia que trae paz, que trae sanidad. Y si sos de esas personas que has buscado al Señor y no has desmayado, continúa buscándolo. Se vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos adversos. Estamos viendo que muchas personas están perdiendo a seres queridos, familiares. Muchas personas han quedado sin trabajo. Estamos viendo que los tiempos adversos han llegado y que podamos este tiempo tomarnos de la mano del Señor. Si sos de aquellos que, como dije recién, has perseverado, no has desmayado, continúa confiando en el Señor, continúa buscando al Señor cada día. Que podamos habitar en su presencia cada día de nuestras vidas. Es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. En esa presencia donde hay libertad, donde podemos sentir el abrazo del Padre, esa presencia donde podemos sentir que Él nos respalda, donde podemos sentir su amor. En esa presencia donde podemos ser restaurados, donde podemos ser renovados. Gracias, Señor. Quiero compartir en esta hora una palabra de parte de Dios. No sé cómo es para ver quién está mirando, pero bueno. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a cada uno de aquellos que lo pueden ver en vivo, aún que lo pueden mirar después de que ya sea grabado, sea publicado. Y bueno, que podamos este tiempo compartir un poquito, ¿no? Yo te quiero compartir en esta hora. Voy a bajar un poquito para... Quería compartirte un poquito de la historia del pueblo de Israel. Ese pueblo que Dios rescató de la esclavitud, ese pueblo que estaba esclavo y que Dios lo sacó de ese lugar, que Dios lo libró con mano poderosa. Bueno, quiero compartirte en el libro de Éxodo, capítulo 2. Dice que Éxodo significa salida o partida. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba siendo esclavizado. Recordamos que este pueblo llega
a través de José, que es vendido por sus hermanos como esclavo, y bueno, y llega a un lugar de privilegio por haberse mantenido fiel a Dios y por haberse mantenido íntegro. Él, a través de varios sucesos que tiene que pasar, aún ser encarcelado, aún ser tentado, ser difamado, pero el Señor lo puso en alto. Después de tiempo y tiempo de él pasar por adversidades, Dios lo puso en un lugar alto, ¿no? Dice que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Entonces, que podamos serle fiel a Dios en lo poco, para que podamos ser llevados a lo mucho y ahí mantenernos fiel. Pero bueno, no es de eso lo que quiero hablar. Realmente quiero que entremos en el contexto de la historia. Y bueno, a través de José llega su familia al pueblo de Egipto, a la tierra de Gosén, una tierra hermosa. Pero dice que después de mucho tiempo, cuando ya muere José, muere toda esa descendencia, muere hasta el faraón, y dice que se levanta otro rey que no conoció a José, no conoció la historia, no conoció todo lo que José había hecho por ese pueblo, por Egipto. Dice que como vieron que el pueblo de Israel se fructificaba, se hacía mayor en cantidad y en fuerza, dice que tuvieron miedo de ellos, los egipcios, y decidieron tomarlos como esclavos. ¿Por qué? Porque dijeron, llega a haber guerra, estos se van a unir con nuestros enemigos y nos van a hacer frente también. Entonces, ¿qué hicieron? Los tomaron como esclavos. Esto lo habla en el capítulo 1, perdón. Pero bueno, yo quiero hablarte del capítulo 2. Capítulo 2, verso 23. Dice que los tenían como esclavos y los estaban realmente haciendo sufrir demasiado. Era muy dura la servidumbre que ellos estaban pasando. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dice que el pueblo se humilló ante Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellos comenzaron a gemir a causa de la dura servidumbre. Entonces ellos se humillaron ante Dios, comenzaron a clamar. Y dice que Dios oyó el clamor, oyó el gemido, y que se acordó del pacto que Dios había hecho. No era que Dios se había olvidado, sino que Él esperó hasta que ellos lo reconocieran a Dios como aquel que podía hacer algo a favor de ellos. A causa de la dura servidumbre que ellos estaban viviendo, ellos se acordaron de clamar a Dios. Imagínense todo ese pueblo, ya estaban prácticamente adorando a otros dioses. Los egipcios tenían muchos dioses, dioses para todo, un dios para cada cosa. Entonces ellos, el pueblo de Israel, se inclinaba ante cualquiera. Pero ellos se acordaron que había un Dios que podía libertarlos, que había un Dios que podía obrar en favor de ellos. Entonces ellos dice que se humillaron ante Dios, dice que gimieron, clamaron, y ese clamor subió a Dios, ese clamor subió ante el trono de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humilla, dice, si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos. Entonces sabemos que si nosotros nos humillamos, Dios nos escucha. Pero nosotros tenemos, porque la tendencia del ser humano es muchas veces creernos autosuficientes, pero es cuando uno se humilla
y le da lugar a Dios y lo reconoce a Dios como tal, es ahí cuando Dios extiende su mano y comienza a obrar. Y dice que Dios escuchó el clamor. En el capítulo 3, verso 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Todo esto cuando ya lo llama a Moisés. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces dice que Dios escuchó el clamor, y Dios se acordó del pacto, el pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Un pacto de, por ejemplo, con Jacob. ¿Se acuerdan que yo les había comentado, creo que hace 2 o 3 días, sobre Jacob, que es cambiado su nombre, es transformado de Jacob, que era engañador, a Israel, que era el que pelea con Jehová y vence. Entonces, él había sido transformado y había una promesa en él. Esa promesa de que de él iba a salir una nación escogida. De él salía la nación escogida. Por eso él es Israel y sus hijos son las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios oyó el clamor y Dios decidió hacer algo por su pueblo. Entonces se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y lo habla y le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Pero Moisés comienza a hacerle preguntas a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Por ejemplo, es una de las preguntas. ¿Cómo iba a ir él? ¿Cómo iba a hablar él si él le costaba hablar? No le iban a creer. Y a veces a nuestras vidas vienen esas preguntas, esos cuestionamientos que nos hacemos cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros decimos: pero ¿cómo voy a ir yo si no me animo? ¿Cómo voy a hablar yo si no me animo? ¿Qué le voy a decir? No tengo ni una palabra para decir, no sé qué decir en estos casos. Pero hay que ser obediente. A mí me cuesta un montón hablar, y tenía el sentir de compartir usando algo que uno tiene, que es las redes. Y me daba vergüenza, pero era algo, un sentir, y dije: tengo que ser obediente. Si Dios tengo las herramientas, y uno tiene que compartir la palabra. ¿Cómo no voy a compartir? ¿Cómo no me voy a animar a hablar de aquel que me salvó, de aquel que me sanó, que me restauró, de aquel que me perdonó? ¿Cómo no voy a hablar de él? Entonces, hay que ser obediente al Señor. Si Él nos dice: andá y hablar, ir y hablar, Él va a llenar nuestra boca de palabras. Pero Dios le dio a Moisés señales para que el pueblo creyera. Por ejemplo, le dio una señal con su vara, que la tira al piso y se transformaría en una culebra. Que pusiera su mano aquí dentro y la sacara y se hacía leprosa. Después volvía a poner su mano y salía sana nuevamente. De transformar el agua en sangre. Esas fueron 3 señales que Dios le dio a él para que hiciera, para que creyesen. Pero cuando Dios nos manda, no tenemos que cuestionar, no, porque no es por mí, por mis capacidades, por cuánto estudio tenga, por qué carrera haya tomado. No es por mí, es por quién va conmigo. No es cuán ungido yo esté, sino es el que va dentro mío, es por Él, es por la presencia que uno porta, por la presencia de Dios que está en uno, es que uno tiene que ir y obedecer al Señor, porque no es lo que yo pueda decir, es lo que Dios pueda decir a través de mi boca.
que podamos ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Muchas veces oramos, Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos, pero cuando Él nos manda a hacer algo no nos animamos. No le hablamos a nadie, no le hablamos a ningún familiar, no le hablamos a ningún vecino. Entonces, ¿cómo puedo ser un instrumento útil en las manos del Señor? Bueno, entonces Dios le da unas directivas a Moisés. Le dice que él se reuniera con Aarón, porque Moisés no se animaba a hablar. Entonces Dios le dice, bueno, vos vas a ser un Dios como Dios, y Aarón tu hermano va a ser el profeta para el faraón. Entonces él tenía que reunirse con Aarón y con los ancianos del pueblo de Israel y presentarse delante del faraón. Y ahí decirle todas las cosas que Dios le había dicho. Que dejara ir a su pueblo, que deje ir a su pueblo. Dice, irá y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora de camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. O sea que Dios sabía todas las cosas que iban a acontecer. Dios sabía que el rey no los iba a dejar salir. Mas sin embargo, Él quería que ellos hicieran, que fueran obedientes. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su poder y su gloria. Quería mostrar su poder. Quería mostrar señales, maravillas, prodigios. Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los va a dejar ir. Y yo daré a este pueblo gracia, o sea, al pueblo de Israel, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sus hijas, y así despojarán a Egipto. O sea que Dios ya tenía todo un plan trazado. Él debía de obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. Dice que Moisés es recibido por Aarón. Es recibido por Aarón. Y dice que el pueblo, Moisés le muestra al pueblo las señales de que Dios le dijo que mostrara, y ahí el pueblo vio y creyó. Dice, y el pueblo creyó, y creyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ellos se inclinaron y adoraron porque creyeron, pero creyeron porque vieron las maravillas, vieron las señales estas que Moisés les dio. ¿Qué pasa cuando uno cree cuando ve? Porque dice, no es por fe, es por vista. Pero cuando uno cree, cuando uno ve algo y cree por eso, porque lo vio, después, lamentablemente, cuando vemos que las cosas salen mal, dejamos de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque es según la circunstancia que estamos viendo o viviendo, es como creemos. Ese es el error. Dice que ellos creyeron, porque vieron. Cuando llega el momento de presentarse a Faraón, dice en el capítulo 5, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Porque ellos se presentan y le dicen que Jehová, el Dios de Israel, les dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y dice que el faraón les responde, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, yo no conozco a Jehová, y tampoco voy a dejar ir a Israel. O sea que ahí comienza a endurecer, aparte de que ya tenía el corazón endurecido el faraón, comienza a endurecerse más su corazón. Y dice que ellos le dijeron,
que el Dios de los hebreos los había encontrado y que tenían que ir a ofrecerle sacrificio. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. O sea que él no los dejó irse, y encima dice que comenzó no me sale la palabra, comenzó a darle más tareas pesadas. Su servidumbre se empezó a agravar más. ¿Por qué? Porque el faraón dice: estos están ociosos, les sobra tiempo, están con tiempo de sobra y están pensando en ese Dios. Dice que mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea que, dice, y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. O sea, como que él decía que ellos tenían tiempo libre, por eso querían ir a ofrecer sacrificio. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no les faciliten más la paja. Que ellos vayan, la busquen y que hagan la misma cantidad de ladrillos. Y dice que el pueblo encontró a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, porque ellos fueron a reclamarle al Faraón por qué les hacía eso, por qué le daban más y más tarea. Y dice que encontrando a Moisés y a Aarón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en su mano para que nos maten. Ahora, ellos ven otra realidad. Ellos primero vieron que las maravillas que Moisés hizo y creyeron. Y ahora están viendo esta otra parte de la realidad. ¿Y qué pasa? Como que comienzan a dudar. Dice: le pusieron la espada en la mano al faraón para que nos mate. Ahora se empezaron a quejar. Verso 6 dice, capítulo 6, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque él le dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Le dice Moisés: ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no libraste al pueblo, le dice Moisés. Ellos clamaron a Dios para que Dios los sacara de esa aflicción, y al contrario, en vez de sacarlos, los afligen más. Dice que Jehová le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo haré con Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios sabía, porque ya lo leímos antes, ya sabía Dios, y ya se lo había dicho incluso a Moisés, que Faraón no los iba a dejar salir, sino por mano fuerte. Pero ¿qué pasa? Que Dios quería mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder. Vemos que acá dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Pero en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se la daré por heredad. Yo, Jehová. Firmado, yo, Jehová. Wow, tremendo. Que Dios te diga, yo voy a hacer esto, esto y esto, y lo firme yo, Jehová. Atentamente, Jehová. Es tremendo. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros, como le pasó a ellos, comenzamos a ver que las cosas no... O sea, Dios nos da una promesa, pero no estamos viendo que se cumpla. Y comenzamos a desesperarnos, comenzamos a sentirnos, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se cumple? Dios me mintió. ¿Qué estoy haciendo mal? No, es en el tiempo del Señor. Es todo un proceso. Él tenía que hacer que Faraón endureciera tremendamente su corazón para él mostrar lo que él podía llegar a ser. Para él mostrar su gloria. Para Dios mostrar su gloria, realmente su gloria. Dios lo pone a Moisés como Faraón, Dios lo pone a Moisés como Dios para Faraón y a Aarón como profeta, porque Moisés era tardo para hablar. En el capítulo 7, versos 3 al 5 dice: Yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto. O sea, yo voy a mostrar mis señales y mis maravillas, pero él aún así no va a oír. Y sacaré a mi ejército, a mi pueblo, los hijos de Israel, de delante de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ella. Dice que Dios iba a obrar con juicios. O sea, Dios mandó las 10 plagas. Dios mandó 10 plagas. Para no detenerme porque es largo, dice que fueron 10 plagas las que Dios mandó. Y en cada plaga, cada vez que mandaba una plaga, dice que el faraón llamaba a Moisés y le decía, por ejemplo, en la plaga de las ranas, dice en el capítulo 8, verso 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Entonces, ¿qué hacía? Moisés iba y oraba, Dios detenía esa plaga, y dice que el faraón endurecía más su corazón. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, pasaba una plaga, Faraón venía y decía: Moisés, orá para que se vaya esa plaga. Cuando esa plaga se vaya, yo los dejo ir. La plaga se iba, ¿y qué hacía Faraón? Endurecía su corazón otra vez y no los dejaba ir. Venía otra plaga, y así. Faraón iba y le decía: oren para que la plaga se vaya. Cuando la plaga se vaya, yo los dejo ir. Y otra vez lo mismo. Pasaba lo mismo. Él decía que los iba a dejar ir, pero al final no los dejaba que se vayan. Pero ¿qué pasa? Que el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. Dios endurecía el corazón del Faraón como castigo, porque su corazón ya era duro y se oponía a Dios. Les voy a mostrar que en Romanos 9:18 dice que cuando una persona persiste en la rebeldía contra Dios y la palabra de Dios, finalmente Dios ordena que el corazón se le endurezca. 9:18 dice: de manera de que quien quiere tiene misericordia, o sea, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, cuando
alguien tiene el corazón endurecido y se rebela en contra de Dios, más Dios endurece su corazón. Por eso es que vemos tantas personas que no se quieren doblegar ante Dios. Pero llega un momento en que no nos queda de otra. Bueno, y así fue pasando plaga tras plaga, hasta que llega la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios le dice al pueblo de Israel que preparen un cordero. Que preparen un cordero. Y que pinten con la sangre de ese cordero los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, pasara de largo. En cada casa que hubiera estado pintado con la sangre, el ángel iba a pasar de largo. De este modo es una simbología, esa sangre era simbología de la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Dice que la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, en todos los otros lugares murió no solo hijo, primogénito de todo, no solo de humanos, sino de animales, de todo, el primogénito de todo murió. Dice, capítulo 12, 31, dice: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche el faraón, y les dijo: Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. El faraón los echó, terminó echándolos. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y los egipcios apremiaban, o sea, Dios había dicho: yo los voy a endurecer su corazón, los va a dejar ir solamente por mano fuerte, y además ustedes pídanle, porque los van a despojar, les van a sacar, les van a dar oro, todo. Fíjense que dice que los egipcios los apremiaban, o sea, le daban cosas. Dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, porque ellos prepararon pan sin levadura, porque ellos iban a celebrar la Pascua. La Pascua la iban a celebrar afuera, porque Dios ya lo iba a sacar, ya Dios había predeterminado todas las cosas. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Se fueron cumpliendo cada una de las cosas que Dios le dijo al principio a Moisés. Amén. Bueno, Faraón los echó y ellos empezaron a agarrar todo y a irse. Ellos comenzaron a caminar para irse ya, libres, porque Dios los había sacado. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Había un camino corto y uno más largo. Dios los llevó por el camino más largo, porque si Dios los llevaba por el camino de los filisteos, que era el camino más corto, dice que cuando ellos vieran la guerra se iban a pegar la vuelta. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos creyeron por lo que vieron. Entonces, cuando nosotros creemos por lo que vemos, cuando vemos la dificultad, nos queremos volver para atrás. Cuando vemos la dificultad, comenzamos a hacernos preguntas, interrogantes. ¿Será real? Dice: pero hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo a Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios
ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ustedes fíjense que la presencia de Dios los sacó y los acompañaba, porque dice que nunca se apartó, ni de día ni de noche. Fíjense, de día esa columna de nube, que era para mantenerlos frescos, porque recordemos que era un camino en el desierto. Ese sol que te mata, esa columna iba de nube, iba para mantenerlos frescos y atajarlos del sol, y de noche esa columna de fuego para alumbrar, y no solo para alumbrar, sino para mantenerlos calientes. ¿Por qué? Porque las temperaturas en ese lugar descienden a bajo cero, entonces se hubiesen muerto de hipotermia. Entonces, pero qué tremendo que la presencia de Dios no se apartó de ellos. O sea, que no los abandonó, no es que los sacó y ya está, arreglate, no. La presencia de Dios nunca se apartó de ellos, los sacó y los acompañaba. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Por qué? Porque de frente tenían el mar. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y sea glorificado, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así, ellos le hicieron caso. Entonces, Dios los hizo ponerse frente al mar. Y así fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, ¿qué hicimos? Dejamos ir a nuestros esclavos. ¿Y ahora quién va a hacer el ladrillo? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Con mano poderosa salieron ellos. O sea, Dios estaba con ellos. Siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos se vieron encerrados. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ellos otra vez vieron la circunstancia y comenzaron a hacerse preguntas. Vieron la circunstancia y comenzaron a cuestionar. ¿Qué pasó? ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir acá? Tenían de frente el mar. Y atrás venían todos los egipcios. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Comenzaron a preguntarse, a hacerle preguntas a Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Fíjense que ellos preferían seguir esclavos antes que salir. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente queda esclava.
Ellos salieron de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto aún seguía dentro de ellos. Ellos se sentían esclavos. ¿Cuántas veces nosotros seguimos, a pesar de que Dios nos libertó, seguimos con nuestra mentalidad de esclavos? ¿Cuántas veces seguimos creyendo que somos culpables de algo que nos pasó? Dios ya te hizo libre. Dios ya te libertó, ya deja que Él siga obrando en vos. No te cuestiones, no cuestiones a Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, no teman, estén firmes. Y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. No teman, estén firmes. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Los egipcios que estamos viendo ahora, no los vamos a ver más. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Jehová peleará por ti y estarás tranquila. Estarás tranquilo. Los egipcios que te venían persiguiendo, que por años te tuvieron cautivo, te tuvieron cautiva, no los vas a ver más, porque Jehová va a pelear por ti y estarás tranquilo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué haces clamando? ¡Marchen! Si yo los saqué, estoy con ustedes. Sigan adelante. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué nunca se acercaron unos a otros? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Dios estaba con el pueblo, con su pueblo. Entonces, ellos no se iban a acercar. Esos egipcios que venían persiguiéndolos no se iban a poder acercar, porque la nube estaba entre un pueblo y el otro. Estaba el pueblo de Israel, estaba la nube, y aquí estaban los egipcios. Dios no iba a dejar que se acerquen, porque dice: los egipcios que habéis visto, nunca más los vas a ver. Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Cuando el pueblo se encontró con el mar Rojo y atrás los egipcios, ellos pensaron que su muerte era segura y creyeron lo que vieron. Pero ¿qué pasaba? La realidad era otra. La realidad era que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Que si Dios te sacó, Él va a seguir contigo. Él no te va a abandonar. Muchas veces nosotros, cuando se nos presentan los problemas, queremos volvernos atrás. Nos hubiésemos quedado como esclavos antes de morir acá. Comenzaron a cuestionar. ¿Cuántas veces queremos volvernos para atrás? ¿Cuántas veces queremos retroceder porque vienen problemas, porque vienen situaciones, vienen adversidades? Pero la presencia de Dios está contigo, está conmigo, y el Señor no nos va a dejar no volvamos atrás, no volvamos a la esclavitud. Si Dios ya nos rescató, Él va a seguir al cuidado de nosotros. Queremos volver a la esclavitud como ellos, solo porque no les faltaba nada, pero eran esclavos. Ellos allá tenían para comer, comían lo que querían, pero eran esclavos. Preferían seguir esclavos antes que pasar alguna necesidad.
El Dios que liberó a ese pueblo, el Dios que liberó al pueblo en ese momento, hoy nos dice a nosotros, no temas y está firme, y ve la salvación que Jehová hará hoy contigo, porque los egipcios que veías no lo vas a ver más. Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. No temas, mantente firme, perseverante. Afírmate, echa raíces. Busca la presencia de Dios, busca su rostro en oración, en clamor, en ayuno, en lectura de la palabra. Y verás la salvación de Dios hoy en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, en todo lugar donde vos estés, donde vos te relaciones, verás la salvación del Señor. ¿Por qué no pudieron llegar los egipcios al pueblo? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y la presencia esa que estaba en ese momento, hoy está en tu vida. Hoy está para guardar tu vida, para guardarte, para sustentarte, para fortalecerte, para sacarte en victoria. Dios ya te sacó de la esclavitud. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás, no vuelvas a la esclavitud que Dios ya te sacó. No vuelvas para atrás. Sigue adelante. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sigan adelante, sigan, marchen. Yo ya lo saqué. El Señor ya te libertó. No vuelvas atrás, no sigas cuestionándote. No sigas cuestionándote. Permite que el Señor siga obrando en tu vida. Permite que el Señor siga obrando, que el Señor te siga restaurando. Es un proceso, es todo un caminar, es una vida caminando con el Señor. Pero si te vuelves atrás, hay que comenzar otra vez. Dios te tiene que volver a rescatar, tenés que pasar por un montón de procesos nuevamente. Dios ya te rescató, Dios ya te sacó de esa esclavitud. No vuelvas a ser esclavo, no vuelvas a ser esclavo del sistema. No permitas que Satanás te siga metiendo miedo, no permitas que Satanás te siga metiendo ideas en la mente, no permitas que te siga señalando, que te siga culpando. Avanza hacia adelante y no vuelvas a la esclavitud que Dios te sacó. Dios ya te libertó. Dios ya te está restaurando tu vida. No permitas que el enemigo venga a querer romper eso. No permitas que el enemigo venga a quitar eso. No permitas que quite la paz. No permitas que quite tu paz. La paz que solo da Dios, no da el mundo. Solamente el Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que puedas realmente no volver atrás, no mires para atrás, no hay que mirar para atrás ni siquiera para tomar impulso, porque si empezamos a mirar para atrás, comenzamos a ver las situaciones, comenzamos a ver las adversidades y es lo que no nos permite avanzar. Comienza a venir el miedo y el miedo paraliza, el miedo no es de Dios, no proviene de Dios. Si comenzamos a mirar para atrás, comenzaremos a mirar las circunstancias. Tenemos que caminar en obediencia y en fe. El pueblo de Israel vio el mar de frente, pero Dios quiere abrir caminos donde no hay. Dios quiere abrir un mar. Dios quiere abrir el mar delante tuyo y hacer un camino. Hacer camino donde no había. Porque este nuevo tiempo que el Señor quiere para tu vida, pero vos tenés que caminar, tenés que avanzar. No clames a mí, avanza, dile que avancen. El Señor le dijo a Moisés, entonces avanza. No permitas que el enemigo venga nuevamente a cuestionarte, a traerte preguntas que te hagan dudar. Avanza, sigue hacia adelante y no te vuelvas a la esclavitud que Dios ya te sacó. Que espero que esta palabra sea de bendición. Mantente hacia adelante y recuerda, no temas y estás firme. Mantente firme porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre lo veréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios te bendiga.